Bueno, nosotros, yo en primer lugar te voy a decir y después voy a decir por qué. Ujú. Eh, Estamos tan sorprendidos como cualquiera por el hecho de que nosotros no teníamos conocimiento de esa circunstancia. Procesalmente, lo que pasó, y ustedes son calificados testigos en cuanto a eso, es que tuvimos audiencia preliminar con el juez Humberto Otazú, que dictó la autoapertura a juicio. Eh, Nosotros recurrimos a algunas instituciones que fueron rechazadas y eso fue confirmado y planteamos una acción de inconstitucionalidad. Cuando en la audiencia preliminar se hizo una descripción de todo lo que el fiscal entregó el concepto de evidencias y algunas cosas que había incautado, pero no se presentan como evidencias para este juicio. Nosotros solicitamos devolución, pero ya directamente con el fiscal Osmar Legal, ¿verdad? Y en virtud de lo que dispone el 347, el fiscal entregó todas las evidencias que él consideró hacen a su acusación. Y como la acción de inconstitucionalidad en principio no tiene efecto suspensivo, entonces los autos ya fueron enviados a estos tribunales especializados en delitos económicos y específicamente tengo entendido que el juzgado de la doctora Elsa García, que es una de las miembros de esos tribunales, que está Jesús Viera, están las dos doctoras Yolanda Portillo y Morel. Y bueno, en el día de ayer empezó a circular una versión de que cuando los autos van al juzgado, obviamente el juzgado que recibe revisa las evidencias, los expedientes, carpetas fiscales que le envían, y tengo entendido que ahí se detectó un faltante de alguna documentación que no tenemos información todavía como defensa, no tenemos información como defensa de qué es lo que se habría extraviado, ¿verdad? Porque, como te digo, Perla, y como les digo, Perla y Raúl, por nuestras manos no pasa eso. Directamente el fiscal presenta al juzgado garantía, el juzgado recibe al recibir la acusación y bueno, una vez que sucedió todo lo que acabo de mencionar procesalmente, se remiten al juzgado de sentencia para el eventual juicio oral y público. Y yo voy a tratar de ir a tribunales mañana para interiorizarme de eso y vamos a tener quizás allí una información oficial de qué es lo que está faltando, qué es lo que está extraviado. Y a mi criterio, digamos, yo si alguna vez sucedió eso, yo fui juez hace más de 20 años y bueno, cuando pasaba una cosa de esa, lo que hay que incluir un sumario para determinar y deslindar las correspondientes responsabilidades, ¿verdad? Ya. Doctor, ¿ustedes no tienen copias de todo la carpeta fiscal, las evidencias? Nosotros tenemos copias, nosotros tenemos copias de la carpeta fiscal y mucho de lo que hay en expediente judicial, como ya es expediente electrónico en los juzgados de garantías, están en los archivos digitales, incluso los oficiales del Poder Judicial, ¿verdad? Y hay un volumen muy grande de documentación y una exhortación que yo siempre hago a mis colaboradores, Raúl, es que tengamos, por llamarle de alguna manera, una carpeta paralela a la oficial que tiene el Ministerio Público a los efectos de ir analizando siempre las diligencias que se hacen e ir preparando, en este caso, la defensa, ¿verdad? Entonces tenemos también un volumen importante de documentación, pero no tenemos información oficial de qué es lo que se podría haber extraviado.
En este caso, doctor, el magistrado nos confirmaba que se trata de dos sobres lacrados que contienen cheques. 380 cheques. Y hay una cantidad, hubo una cantidad grande de cheques, hay muchísimos cheques, pero eso que sí, el fiscal los seleccionó porque son los que el principio va a utilizar lo que va a utilizar en su acusación, utilizó ya, ¿verdad?, para la audiencia preliminar y para el juicio oral. Y nosotros vamos a ver si tenemos alguna copia. No hemos recibido ninguna comunicación oficial del juzgado en ese sentido que nos pida colaboración para una eventual reconstrucción de eso. Pero y tampoco ahora la información que estoy recibiendo de ustedes que lo que están faltando son cheques. Entonces voy a buscar entrevistarme con la magistrada para ver un poco qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se puede hacer con esto. Sí, doctor. Por otro lado, con respecto a lo que dijo al principio, ustedes plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra de qué cosa, doctor, en contra de la resolución que ratificó el auto. La resolución que rechazó algunas instituciones que planteamos, por ejemplo, no le da la acusación, por ejemplo, sobre el seguimiento definitivo, por ejemplo, una excepción, una falta de acción contra la querella activa por el hecho punible de lavado. Y nos basamos, no es que nosotros habíamos apelado el auto de apertura de juicio, que sabemos que por expresa disposición del 461, última parte, establece que el auto de apertura de juicio es expresamente irrecurrible. Lo que apelamos son algunas instituciones y nos basamos justamente en un precedente de una acción de inconstitucionalidad en la causa, y pido disculpas por mencionar el nombre, lo digo con respeto, Camilo Suárez, sobre lesión de confianza, que ya hubo un juicio oral. Y ahí hay un fallo que es una breve opinión de Miriam, la entonces ministra Miriam Peña con Ramírez Candia, en mayoría, donde dice el rechazo de algunas de estas instituciones causa el agravio irreparable, que es la base de todo recurso en nuestra legislación. Entonces nos basamos en este precedente para formular esa apelación. Y el decir el auto de apertura a juicio es irrecurrible y no considerar esas instituciones, decía en esa inconstitucionalidad, ese voto de Miriam Peña y Ramírez Candia es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución. Y sin embargo el tribunal, la cuarta sala, directamente rechaza esa apelación, diciendo el auto de apertura a juicio es irrecurrible, es decir, no consideró ninguna de estas instituciones. Y eso que un magistrado a quien respeto mucho, que es Emiliano Roló, tiene unos fallos, un caso de Van Umbeck, un caso de Víctor Bogado, donde anulan el auto de la apertura a juicio porque consideran que su revisión es un acto oficioso del Tribunal de Alzada. Pero en este caso en particular, por unanimidad, el tribunal compuesto por Emiliano Rolón, por Rodríguez Kennedy y por el doctor Arnulfo Arias, dice simplemente el auto de apertura fue irrecurrible. Y nosotros argumentamos en la acción de inconstitucionalidad que no analizar esas instituciones es inconstitucional, como dice ese fallo que te mencioné. Y te digo el número, Raúl, porque yo sé que vos sos, y Perla también, uno estudioso en estos temas. Es el acuerdo y sentencia 440 del 23 de mayo de 2019. Lo tengo acá sobre mi escritorio, porque suelo leer y releer este fallo, que me parece muy interesante por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en concreto, en relación a tu pregunta, mi querido Raúl, lo que nosotros planteamos es que este fallo del Tribunal de Apelaciones es inconstitucional básicamente por este motivo, y nos referimos a este precedente. Doctor, eventualmente esta acción podría
eh, no hacer que no se tenga o que no se pueda hacer el juicio oral hasta que se resuelva. Bueno, la acción de, hay que decir ahí un par de cosas. La acción de inconstitucionalidad, cuando tiene un fallo, no tiene efecto erga omnes, es en relación al caso concreto, no tiene un efecto general, digamos. En primer lugar, pero sí, ya hay algunos magistrados de la Corte que están analizando esta circunstancia. Lo otro, la acción de inconstitucionalidad no es un recurso y en consecuencia no tiene un efecto suspensivo, el efecto suspensivo del 454 del Código de Procedimientos Penales. Y por eso es que ya se han remitido los antecedentes al Tribunal de Sentencias, salvo que le hemos solicitado también que el Tribunal de la Corte, la Sala Constitucional, dicte una medida cautelar estableciendo la suspensión del juicio, porque quizás tiene lógica desde el punto de vista que ¿qué pasa si mañana se inicia el juicio y pasado mañana la Sala Constitucional dice ese fallo que confirmó el auto de apertura al juicio es inconstitucional? Entonces puede darse incluso el caso jurídico de que en un juicio oral en la sentencia le condenen al ciudadano que está acusado, pero la sala penal diga inconstitucional. Entonces lo que por prudencia hemos solicitado que se dicte una medida cautelar que no está dictada, no hay ninguna información al respecto en Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero la acción de inconstitucionalidad por efecto del Código de Procedimientos Civiles tiene efectos suspensivos solo contra las sentencias definitivas y contra los autos interlocutorios que tengan fuerza de sentencia. Eso dice El Código Procesal Civil. Entonces, si no es ese tipo de resolución y si no existe una medida cautelar, no existe un efecto suspensivo. Es cierto, doctor, pero con lo que nos argumentaste prácticamente, lo que pasa es que usted mismo lo dice, si la Corte después saca, haciendo lugar a la acción, se anula la resolución de la Cámara que confirmó el auto de apertura, y el auto de apertura es la base del juicio oral. O sea, habría una nulidad en cascada. Lo que nosotros pedimos ahí es que una confirmación en esas condiciones es inconstitucional porque no se han analizado los agravios que le hemos planteado con el rechazo de estas instituciones. Por ejemplo, en los juzgados de garantía, y lo digo con mucho respeto, se dice, doctor Bogarín, no puedo analizar su sobreseimiento definitivo muy bien fundado, porque yo no puedo tocar cuestiones de fondo, dice un juez de garantía. Y el juez de garantía se basa en la norma del 353, última parte, que dice que el juez tiene que tener especial cuidado de no abordar cuestiones propias del juicio oral y público. Pero sin embargo, esa misma norma 353 en el numeral 4 habilita como facultad de las partes presentar un sobreseimiento definitivo, y el 359 dice hay que conceder el sobreseimiento definitivo si el hecho no existió o no configura hecho punible, y ahí necesariamente tenés que analizar si el hecho es típico, es antijurídico, es reprochable, etcétera, en forma excepcional y especial. Tenés que tratar cuestiones del juicio, tenés que tratar cuestiones de fondo. Entonces, a mi criterio es un poco, ese no puedo tocar cuestiones de fondo, es un poco esa famosa providencia, téngase presente que no es ni chicha ni limonada, que no es nada, ¿verdad? No es ni sí ni no, no es un resolver. Y el 353 dice, el juez de garantía tiene que resolver todas las cuestiones sometidas a su consideración. Aunque eso en general para todos los jueces. Y claro, o sea, lo que te digo es que voy a tener un 95% de las resoluciones de sobreseimiento definitivo que no analizan, no analizan de acá, no se dan los presupuestos de sobreseimiento definitivo, sino simplemente dicen yo no puedo tocar cuestiones de fondos, pero sin embargo el sistema le habilita
y le exige que resuelva un sobreseimiento definitivo. Y si decir que el hecho no existió, tenés que necesariamente abordar cuestiones de fondo. ¿Por qué? Porque es una cuestión propia de la audiencia preliminar el tratar el sobreseimiento definitivo. Lo que Entonces, pasa... eso es lo que nosotros argumentamos a la Corte, ¿verdad? No con un ánimo dilatorio, pero sí que cualquier persona tiene derecho a que estas instituciones, el rechazo de estas instituciones, se considere un agravio y que tengan que ser tratadas. Lo que nosotros esperábamos y pedimos al Tribunal de Apelaciones era que consideren esos agravios, y al decir el auto de apertura del juicio era irrecurrible, de paso se ha dicho, nosotros no recurrimos al auto de apertura, pero directamente no han tratado los agravios. Nosotros consideramos que eso es contrario a la Constitución. Negarle la doble instancia. Pero claro, hay una obra muy linda, muy buena está en este fallo que acabo de mencionarte, pero del profesor Nelson Pessoa, el derecho del imputado al recurso, donde explican eso, y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica habla de que todas las resoluciones tienen que ser revisadas por un órgano superior, o sea, el derecho a la doble instancia. Y esos son temas que hay que ir ajustando. A mí me parece interesante que lo hablemos, porque es la forma en que vamos a ir fortaleciendo el Estado de Derecho que todos queremos, Raúl y Pedro. sí, doctor. Finalmente, lo que pasa es que, por lo que yo entiendo, los jueces de garantías solamente cuando de repente el Ministerio Público pide un sobreseimiento, ahí analizan el sobreseimiento. Si hay un pedido de juicio oral, prácticamente no analizan ni argumentan lo que usted justamente estaba diciendo, doctor. Sí, no, pero simplemente te dice no hacer lugar porque no puedo tocar cuestiones de fondo, y eso para mí no es un resolver, y venimos peleando eso en todas las audiencias preliminares, y la otra vez le dije en broma, en esta audiencia preliminar me rechazaron hasta el buenos días, A la pucha, y después el juez de Azul me dijo: doctor, aquí en este juzgado jamás se le ha negado el saludo. Y le tuve que explicar que era simplemente una broma, haciendo un énfasis de que me habían rechazado todas las instituciones que habíamos planteado. Pero es cierto lo que decís, Raúl, en el sentido de que son cosas que ustedes saben en su diario trajinar por tribunales, que prácticamente todos los sobreseimientos definitivos se rechazan, no sin análisis, porque no pueden tocar cuestiones de fondo. De repente por ahí tenés el recurso de el control horizontal y planteado en el tribunal de sentencia, ante el tribunal de sentencia, doctor. No, y eso existe. En el caso de una persona que era juez en el año 2001, se hace como una extensión del control horizontal del procedimiento, y los jueces de sentencia, por la norma del 382, tienen la posibilidad de revisar incluso las actuaciones de su par, el juez de garantía, y todas las actuaciones que se realizaron en la etapa preparatoria. Hay varios casos que fueron anulados por los tribunales de sentencia en esos primeros incidentes al iniciarse el juicio oral. Así mismo, doctor, muchísimas gracias. No sé si tenés Doctor, preguntas. no, muchísimas gracias por este contacto muy amable, y que tengas un excelente resto de miércoles, doctor. Un placer, doctor, como siempre. Muchísimas gracias, mi querida Perli, gracias a ustedes, y realmente da gusto conversar con gente que entiende como ustedes, porque esto nos habilita a que podamos explicar este tipo de cosas, y que llegue a nuestros colegas, a la comunidad jurídica en general, para que se abra el debate. Muy amable, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.